sobre el mundo del trabajo. Pilar, adelante. Hola Fernando, buenas tardes, un gusto saludarlos. Parece que sí, todo bien. Sí, difícil saber qué fue lo que interrumpió ahí las comunicaciones. Pero bueno, fíjate que voy a retomar un poco el tema que planteaba yo ayer, hablando justo de este mercado de jóvenes que tiene que ver, pues, con las cifras que recientemente se dan a conocer, porque es algo que se hace de manera constante, permanente, el revisar cómo se está comportando el desempleo juvenil a nivel mundial y que bueno, este ha alcanzado el 12.4% en el mundo, digamos, en 2025. Pero en este caso, más que referirme también justo al desempleo, en donde pues ya sabemos que algunas de las razones por las que los jóvenes no encuentran un trabajo, pues están relacionados porque tienen intermitencias laborales, porque hay falta de experiencia también para su calificación a la hora de que los contratan. Hay muchas brechas digitales. Hoy estamos viendo también que hay un déficit en las habilidades tecnológicas y socioemocionales de los jóvenes que actúa de manera desigual a la hora de que buscan un empleo. Entonces, esto me lleva a comentar en esta ocasión el tema de los jóvenes que no están estudiando y que tampoco están trabajando, porque es un dato que también, si bien con la pandemia y a través de los años hubo una disminución de 2 puntos porcentuales, la verdad es que casi nada. Sigue manteniéndose muy alto el número de jóvenes que no están estudiando ni trabajando, por lo menos en los países de ingreso bajo, que está toda América Latina, y que es una proporción más o menos del 27.9% de jóvenes que están en esta condición. Y aquí un dato interesante que nos comparte la Organización Internacional del Trabajo recientemente, que publicó su análisis que hace del panorama laboral anual, este es el de 2025, pues señala, ¿no?, cuáles son los países que tienen todavía a los jóvenes que no estudian ni trabajan en niveles más altos. Por ejemplo, el caso de Colombia es el 23,3% el número de jóvenes, y le sigue por ahí, pues está Costa Rica con el 20.6%, República Dominicana con 22.8%, México, digamos que está en el 16.5%, pero el más bajo de todos, que se encuentra, digamos, en este rubro, todavía con un menor nivel de jóvenes que no están estudiando ni trabajando, es Chile con 10.6%. ¿Y por qué traigo a colación ese tema? Les quiero comentar que en México, con el cambio de gobierno y también con el cambio de régimen en 2016, 2018, empezamos a trabajar con un programa muy, muy enfocado a los jóvenes. Se creó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, así se le llamó. No se trataba de otra cosa más que el vincular a los patrones, a los empleadores con los jóvenes, porque justo había un círculo vicioso ahí, ¿no? Que a la hora de contratar personal, pues te pedían experiencia, pero pues el joven, ¿cómo va a tener experiencia si no ha trabajado? Entonces, para tratar de romper con este círculo, lo que se hizo fue crear este programa en el que los jóvenes podían acceder a una beca que la pagaba el gobierno o que la está pagando el gobierno, y el empleador pues simplemente abría el espacio para capacitar a este joven, darle las herramientas y la experiencia que se necesita. En 2016, cuando arrancó el programa, pues se le dio un presupuesto muy, muy fuerte, muy importante para tratar de abarcar al mayor número de jóvenes en todo el país. Pues había más o menos como 3 millones, se calculaba 3 millones de jóvenes que podían, o que no estaban estudiando, o que no estaban trabajando, que podían tener acceso. Se abrió la convocatoria a nivel país, de todas las regiones. Tú podías meterte, registrarte y buscar cuáles eran las empresas que quedaban cerca de tu domicilio y que te interesara por lo que habías estudiado, por cómo te habías preparado. No importaba, mientras tuvieras la edad en la que se tenía que, digamos, era el único requisito, ¿no? Cumplir la edad para estar dentro de este programa, de los 12 a los 29 años de edad, 15 a los 29 años de edad. Entonces, lo que se hizo fue tratar de vincularlos. Este programa fue, digamos que al principio muy exitoso, después vinieron ya como los malos manejos, como suele suceder, de esa buena fe que el gobierno quiso poner ante algunos empleadores, pues no resultó del todo. Se hicieron ahí algunas observaciones donde patrones
utilizaban parte del programa para no otorgar la seguridad social porque el programa te lo daba. Entonces, complementaban el salario y le decían al trabajador, bueno, ya estás trabajando conmigo, el gobierno te paga la mitad, yo te pago la otra mitad y ya tienes seguridad social. El programa duraba un año, no podía durar más tiempo, justo para romper con ese círculo de malos manejos. Y bueno, con el tiempo ya tiene 7 años este programa y se hizo por ahí alguna evaluación, alguna revisión y se detectó que cuando los jóvenes tienen este tipo de capacitación, al menos el 70% logra tener su primer trabajo, su primer empleo formal. La idea es que justo empezaron a trabajar en la formalidad para saber cuáles eran las ventajas de tener un empleo formal y no irse a la informalidad, que si vemos las cifras, pues en México es la informalidad es 3 veces más en los jóvenes, ¿no? Que la tasa en los adultos. Entonces, este programa empezó muy bien, arrancó muy bien, y a 7 años lo que se ha detectado es que todavía hay un número muy importante de jóvenes que se encuentran en este rubro sin trabajar y sin estudiar, y que no se ha logrado como avanzar porque todavía están por ahí cerca de 14.5 millones que no están identificados con un trabajo o con que estén estudiando. Mucho tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque se dedican más al tema de cuidados, y en los jóvenes que solo hay una parte que estudia y los que trabajan pues ya definitivamente dejan de estudiar, lo cual también pues es todo un reto revisar y también ir haciendo los ajustes necesarios como para tener el presupuesto que se requiere y seguir pues apoyando a los jóvenes para que puedan incorporarse a un mercado formal de trabajo. ¿Cómo ves, Fernando? Sin duda, uno de los elementos más complicados de la juventud es ese primer empleo, ¿verdad? Que cuesta porque no te lo dan porque no tenés experiencia, no tenés experiencia porque no te lo dan, y ahí es donde hay que intervenir. Interesante, obviamente, este término nini, que el otro día hablaba con unos grupos de jóvenes aquí en Costa Rica, no les gusta nada, ¿no? Como terminología, pero bueno, es una forma de tratar de segmentar ese grupo que de alguna manera queda en una situación vulnerabilizada, ¿no? No estudia ni trabaja, pero muchas veces en el lenguaje de los medios de comunicación pareciera que no quieren ni estudiar ni trabajar, y es más bien un tema de oportunidades, ¿no? Un tema de oportunidades, un tema de hacer ajustes en las políticas públicas, porque también es cierto que si algo no está funcionando, pues bueno, hay que modificarlo y de ver cuáles son las razones por las cuales no se integran al mercado de trabajo, ¿no? Hay señalamiento en algunos estudios que pues no se está preparando a la gente con las habilidades que se requieren hoy en el mercado de trabajo. Se requieren otras habilidades, que sean más de pensamiento, ¿no? Ya no tanto gente que pueda hacer actividades muy repetitivas, porque eso también se está transformando y está cambiando. Un dato así muy concreto que ahorita nos está pasando también en México con todo este tema. En General Motors esta semana anunciaron, por ejemplo, el cierre de todo un turno de trabajadores. 1,900 trabajadores en el estado de Coahuila se van a quedar sin empleo. Y días anteriores, General Motors anunció una inversión muy importante en México, pero ¿qué pasa, no? Cuando anuncian inversión y despides gente, pues es tecnología, ¿no? Está llegando la tecnología y no nos estamos preparando para ese proceso en el que hay que hacer pues toda una transición, digamos, ¿no? Para que la gente no se quede desempleada. Muchos de ellos jóvenes y bueno, pues son los retos a los que se están enfrentando. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar, por esta participación adicional de martes para suplir el problema de conexión de ayer, porque obviamente queríamos que la audiencia escuchara pues tu aporte relacionado con la juventud, la empleabilidad y todos estos datos que nos has traído. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Era Pilar Martínez, periodista mexicana, con su columna de los lunes, pero transmitida hoy martes en vivo, sobre el mundo del trabajo. Y así, amigos, llegamos al final. Gracias por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Muy convulso, muy movido. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Hoy Eduardo Chavarría en Controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Concluye
A las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.